El modelo psicoanalítico en la sexualidad. La sexualidad humana es, ante todo, una construcción mental de aquellos aspectos de la existencia humana que adquieren significado sexual y, por lo tanto, nunca es un concepto acabado o definido. Sin embargo, sobresalen algunos intentos por caracterizarlo o representarlo en modelos que faciliten su comprensión. Este modelo tiene sus orígenes con Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco. En los albores del siglo XX, el neurólogo austriaco Sigmund Freud empezó a sentar las bases del psicoanálisis, un novedoso enfoque sobre la psique humana que es tanto una teoría de la personalidad como un método de tratamiento para pacientes con trastornos. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por sus pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente, desde donde pueden influir poderosamente en la conducta. Freud consideró los orígenes de los fenómenos sexuales en la vida como las manifestaciones de energía, fuerza, que llamó pulsión libidinal y que tenía como fuente la raíz biológica del sujeto. La pulsión es una fuerza o impulso que se manifiesta de manera positiva para lograr un objetivo. De todas las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, la del ello, el yo y el superyo es una de las más famosas. Según su enfoque psicodinámico, cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica que, desde nuestro sistema nervioso, nos lleva a perseguir unos intereses que chocan entre sí. Así pues, el ello, el yo y el superyo son los conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y de actuar. El objetivo del psicoanálisis era, por lo tanto, hacer aflorar la verdadera naturaleza de los conflictos y los bloqueos que, según Freud, estaban en la base de la psicopatología. En el inconsciente se encuentran los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto reprime por resultarles inaceptables, fundamentalmente a causa de sus propias valoraciones morales. La libido es el deseo o el impulso sexual. El individuo pasa por distintas etapas de evolución en las que se producen cambios en relación con él mismo y sus relaciones con el otro, denominadas etapas de evolución de la libido, en las que se manifiestan distintas formas de satisfacción de la sexualidad y las fantasías. La primera de estas es la etapa oral. Comprende desde el nacimiento hasta el primer año y un poco más. La zona erogénea es la boca. Lo más común en esta etapa es llevarse todo a la boca, morder y chupar. El niño desde que nace siente placer al ser amamantado, convirtiéndose la boca en el centro del placer. Durante esta etapa, el niño no es motivado por placeres de otras regiones del cuerpo. No le interesan en lo absoluto las funciones excretorias, ni los genitales despiertan su interés, solo le presta atención a las actividades orales. La etapa anal comprende de los 2 a los 3 años. En esta etapa el niño adquiere mayor control del esfínter, músculo que permite retener o expulsar las heces fecales. Según Freud, el niño siente placer al retener o expulsar las heces. La siguiente etapa es la etapa fálica, que comprende de los 3 a los 5 años. En esta etapa, los órganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer durante el periodo. La curiosidad respecto al cuerpo puede comenzar mucho antes. El niño encuentra con asombro sus manos y sus pies. Incluso puede descubrir los órganos genitales, pero no se convierten en las inquietudes solo hasta la etapa fálica, cuando se hacen mucho más intensas las tensiones y placeres de esa zona del cuerpo. Siguiente es la etapa de latencia. Se manifiesta desde los 5, 6 o 7 años de edad hasta la pubertad. Se olvidan las vivencias sexuales infantiles y ese olvido posibilita la escolarización. La niña se comporta de manera hostil hacia el niño. Busca emularlo y superarlo en los juegos y en la actividad escolar. El niño actúa desvalorizando a las niñas. Trata de evitarlas. La etapa genital comprende de los 12 a los 20 años. En ella se consolida la identidad del adolescente. Los cambios físicos y psicológicos de la pubertad provocan conflictos psicológicos internos. El joven fija sus propios gustos, intereses, valores y principios como una forma de crecer. Delimita su sí mismo del de sus padres y familia. La etapa del ello se basa en todos los componentes biológicos de la personalidad, como los instintos sexuales y agresivos, que se guían por el principio del placer. El yo es responsable de la relación con la realidad. Este componente de la personalidad
tiene el propósito de asegurarse de que los impulsos del ello puedan expresarse de una manera aceptable para la sociedad en la que vivimos. El superyo controla los impulsos del ello, especialmente los no aceptados por la sociedad en que vivimos. Por lo general, los instintos sexuales y agresivos no son aceptados por las personas que nos rodean. En suma, Freud admite que la libido es una energía capaz de desplazarse en el curso evolutivo de unas zonas corporales a otras, para fijarse finalmente en la zona genital, y admite también que es posible que se proyecte y fije externamente en objetos o imagos, el primero de los cuales es la figura materna, para después extenderse a otros y concentrarse más tarde en una persona no familiar del sexo opuesto que pasará a ser un amante. La divulgación popular de esta teoría ha adulterado muy gravemente sus planteamientos originales. Freud siempre consideró los orígenes de los fenómenos sexuales en la vida como las manifestaciones de energía que llamó libidinal y que tenía como fuente la matriz biológica del sujeto. El pensar que Freud explicaba todo con la sexualidad y confundir su insistencia en reconocer la importancia de la vida sexual en la conformación psicológica del individuo con una explicación simplista que nunca le caracterizó es ignorar su pensamiento.